sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Quiero hacerles una pregunta para que ustedes puedan responderla entre ustedes y luego lanzamos algunas palabras. ¿Qué necesita tener una persona para que tú pienses en obedecerla? ¿Qué necesita tener una persona para que tú pienses en obedecerla? Compártelo un minuto con las personas que tienes a tu lado. ¿Qué necesita una persona para que tú pienses en obedecer lo que dice? Muy bien, compártanme a mí un poco de sus pensamientos. ¿Qué debería tener una persona para que usted piense en obedecerla? Sabiduría, carácter, integridad, conocimiento de la palabra, autoridad, ser ejemplo, actitud, frutos. Muy bien, humildad, tremendo. Son exigentes ustedes. Eso es bueno de cierta manera, pero ¿cómo tú evalúas el carácter de una persona si lo acabas de ver? ¿Cómo tú puedes evaluar los frutos? Esto no es para que lo respondan, es para que se lo pregunten. ¿Cómo pueden evaluar sus frutos si lo acaban de mirar? Hay toda una teoría acerca de a quién obedezco y cómo estoy dispuesto a obedecer, tal vez a la autoridad, pero si tú ves a una autoridad vestida de autoridad, policía, guardia, etcétera, y lo ves haciendo algo malo, tu corazón está dispuesto a obedecer o tu corazón ya está predispuesto a no obedecer. ¿Cómo está tu corazón con respecto a esa palabra obediencia? A mí me llama la atención, pero solamente te lo voy a dejar ahí y al final lo vamos a retomar. Vamos a ir a la siguiente. Vamos a hablar un poquito del Dios que me ve. Dile que está a tu lado. ¿Estás consciente de que Dios te ve? Normalmente esto se usa para meter miedo, ¿no? Ahí cuando tú estás en tu cuarto oscuro, cuando nadie te está mirando, ahí Jehová te está mirando. Y uno dice, uy, Dios mío, uno no se puede ni bañar tranquilo ahora, después de entender eso. Sin embargo, la verdad es que Dios siempre nos ve. La palabra dice en Proverbios que Jehová examina con sus ojos toda la tierra. Pero más allá de algo, una cualidad suya, se vuelve una revelación a mi corazón y a mi vida cuando se vuelve personal. ¿Cuántos han estado en una temporada difícil? En una temporada en la que tal vez estamos pasando por un tiempo donde dudamos si Dios realmente está escuchando nuestra oración. ¿Cuántos han estado ahí? Donde uno dice, bueno, yo creo que tú no me escuchas. Hay varios pasajes en la Biblia que podríamos traer a memoria para hablar de este punto, pero quiero hablar de una mujer. Esta mujer se llama Agar. Y Agar estaba en una situación bien difícil. Ustedes recuerdan, en Génesis 16, alrededor de ese capítulo está toda la historia de Agar. Agar estaba en una situación difícil porque ella era la sirvienta de Sarai, o Sara, la esposa de Abraham. Y Dios le había prometido a Abraham darle un hijo en su vejez. Y el tiempo pasaba y no llegaba ese hijo. Entonces, en medio de la desesperación, tratando de ayudar a Dios a cumplir su promesa, Sara tiene una idea. Y le dice a Abraham, ¿por qué no tomas a mi sierva Agar y te acuestas con ella para tener un hijo a través de ella? Entonces, cuando ella vaya a dar a luz, yo me la siento en mis piernas y es como si yo estuviera dando a luz. Esa fue una idea no muy brillante, pero fue una idea. Y ahora esta mujer, esta chica, Agar, tiene que acostarse con el Señor. El Señor ya no estaba en su edad atractiva. Por eso en esa edad no era una edad en la que era la edad atractiva de Abraham. Estaba ya de 90 y pico años. Entonces para ese momento no creo que haya sido un placer para Agar haber tenido relaciones con él para poder concebir un hijo. ¿Me van siguiendo? Así que ya no era su culpa. Pero además de esto, ya ella embarazada del bebé, Sara empieza a verla con rabia y con envidia. Porque ahora, ¿cómo es posible que tú tengas un hijo y yo no? Entonces comienza a maltratarla. De una forma tal fue el maltrato que llegó a pensar, mejor me voy. Y de hecho se fue al desierto. Y en el desierto, embarazada, ya entrada en su embarazo, imagínense las mujeres que han estado embarazadas,
ya entrada en el embarazo caminando por un desierto. Y mientras estaba en ese desierto, justamente ahí consigue un pocito y comienza a tomar agua del pozo. Y en ese momento se le aparece un ángel. Vean el cuadro. Ella está sufriendo una injusticia. Ella se siente abandonada en el desierto y Dios aparece y envía un ángel. Y ella hace esta declaración en Génesis 16:13. Dice así: Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. Es decir, ella se sentía abandonada y ahora por esta intervención se da cuenta que Dios la está mirando. Aún en una temporada difícil, aún mientras está sola en el desierto. Y sigue diciendo la Biblia, también dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Definitivamente ese momento para Sara fue clave para comprender que aún en la peor situación, para Sara no, para Agar, fue clave para entender que aún en su peor situación Dios la miraba. Ahora, hay un montón de personajes que han pasado por esta situación, pero más allá de ellos te quiero preguntar, como Agar, ¿alguna vez te has sentido abandonado o tratado con injusticia? Cuando sientes que, hey, parece que nadie me ve. ¿Alguna vez levante su mano quién? Yo he estado ahí, anoche estaba ahí. Anoche había pasado un día maravilloso sirviendo al Señor en Tucupita. Estábamos en una actividad misionera y un amigo que me conoce de hace tiempo atrás, que trabajó conmigo en la Alianza, él es misionero, hijo de pastor y vive en Puerto Ordaz, se sentó conmigo y me dijo: pastor, ¿cómo va la Alianza y cómo va la película? Esas preguntas a mí me hacen recordar que tengo cierto nivel de frustración en mi corazón porque no he terminado ciertas cosas que empecé. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? Y yo digo: Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto que se va a dar pero que no llega? Y me acosté a dormir. Anoche estuve en un hotel solito, me tiré en la cama y empecé a orar. Y Dios me dio un sueño y me hizo recordar otra vez, porque me ha pasado 20 veces en mi vida, que Dios me ve. No les puedo contar el sueño, no sea chismoso, luego le hablo de eso, pero les vi las caras, cuenta el sueño, cuenta. Entonces, no. Pero lo importante es que a veces estamos en ese momento y Dios hace algo para recordarnos. De repente no nos está cumpliendo la promesa ya, pero nos da una pizca de esperanza diciendo: te estoy viendo, yo estoy aquí. ¿A cuánto le ha pasado? Es como dice: bueno, está bien, todavía no, pero sé que estás conmigo. A un personaje en la Biblia llamado Natanael le pasó lo mismo. Y quiero mostrárselo la versión de Chosen, que es como ellos se imaginaron el detrás de cámara de lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Entonces vamos a ponerlo. Esto fue hecho para ti. Bendito seas tú. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo.
Israel, escucha, Él es nuestro Dios. El Señor es uno. Señor, escucha mi oración. Permite que mi clamor llegue a ti. No escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Inclina tu oído hacia mí. Respóndeme rápido hoy que te llamo. No. Esto fue hecho para ti. No escondas tu rostro de mí. ¿Acaso me ves? ¿Tú me ves? Rabino. Bien. Esta es una gran noche. ¿Sabes quién está a tu lado? Este es mi amigo, Natanael. Sí, el que dice la verdad. Disculpa. El hombre es a menudo engañoso. E Israel comenzó con Jacobo, que era algo embustero, ¿no? Sí. Pero una de las grandes cosas sobre ti es que eres un verdadero israelita. En ti no vive el engaño. ¿Qué le dijiste sobre mí? Nada. ¿Qué es esto? ¿Cómo me conoces? Te conozco de mucho antes de que Felipe te dijera que vinieras. No lo mires a él, mírame a mí. Cuando estabas en tu peor momento y estabas solo, yo no aparté mi rostro de ti. Yo te vi bajo la higuera. Rabino. Eso es. Eres el Hijo de Dios. El Rey de Israel. Lo sabía. Eso sí que fue rápido. Él no pierde el tiempo. Porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿me creíste? Serás testigo de cosas mucho más grandes que esa. Como Jacobo, verás a los cielos abrirse y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Ese soy yo, por cierto. Sí, lo había entendido. Bien, sé que te gusta ser claro. Definitivamente Dios te ve. Dile que está a tu lado, Dios te ve. No siempre vemos señales, no siempre nos damos cuenta de forma palpable o visible, pero siempre nos ve. Por eso Jesús dice, cierra la puerta de tu cuarto y habla con tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No sentimos, no tenemos que sentir para saber que nos ve. Justo ayer, cuando estaba a punto de hacer mi drama y ponerme a llorar y hacerme dramático, sentí clarito al Espíritu en mí decirme, Él no se mueve por eso. O sea, Él no se mueve porque yo me ponga dramático. No me voy a poner manipulador con Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo al final digo, yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me escuchas. Pero te pido que me ayudes con esto. Háblame, dame un sueño, algo donde yo pueda saber
qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que dirigirme. Y Dios me dio un sueño anoche, que no les voy a contar otra vez, pero fue maravilloso volver a experimentar el hecho de que Dios me ve. Ahora, no solamente a nosotros y a estos compatriotas les ha pasado, digo compatriotas en el sentido de que somos ciudadanos de Israel, por si acaso, de la Israel celestial, por si acaso, continúo. Había un momento en particular en el que Jesús había acabado de pasar por la multiplicación de los panes y los peces. Dice que acabó de hacer lo que iba a hacer y fue a hablar con el Padre. Pasó horas teniendo comunión con Dios y luego los discípulos que se habían adelantado estaban remando en contra de la corriente. Estaban cansados y atemorizados, porque estaba en medio de una lluvia y el viento les era contrario. Y mientras ellos estaban ya desesperados y cansados y molestos y llenos de temor, de repente Dios los ve y va hacia ellos. Me encanta que Él no va hacia ellos en un barco, sino que va de una forma sobrenatural y camina sobre las aguas. Cuando los discípulos, en medio de su tempestad, que debió haber sido fuerte porque la mayoría eran pescadores experimentados, y estaban acostumbrados a esos menesteres, ellos estaban ahí y llenos de temor ven una sombra que se acerca y unos dicen es un fantasma. Imagínate, tienen rato pasando tiempo con Jesús, Dios hecho hombre, y todavía le tienen miedo a los fantasmas. Pero en medio de eso alguien dice no, creo que es el maestro, y Jesús se aparece y le dice lo siguiente: otra vez, en tu momento de tempestad, de dificultad, de cansancio, de frustración, Jesús se aparece. Dice, pero Jesús les habló de inmediato y les dijo, tengan, ¿por qué? Esa es la clave. ¿Qué diferencia hace el pasar por una situación difícil con Jesús o pasarla sin Jesús? Totalmente diferente, debe ser toda la diferencia. O sea, Él hace la diferencia. Él llega en otro momento, levanta las manos, dice, cálmate. Y la tempestad se calma. Y los discípulos dicen, ¿quién es este tipo que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pero su sola presencia cambia las cosas. Ahora, si Él siempre está ahí, siempre, si Él siempre te ve, siempre, ¿qué hace la diferencia entonces? La diferencia la haces tú. Dile que está a tu lado. La diferencia la haces tú. ¿En qué sentido? En que tú puedes ser de los que buscan su ayuda, acudes a Él. ¿Se acuerdan la prédica del domingo pasado? La última que yo di, el último versículo. En vez de buscarme de todo corazón, se quedan sentados en sus sillones quejándose. Por favor. Jesús también le dijo a los israelitas, ¿cuántas veces he querido agruparlos como pollos bajo las alas de la gallina? Pero ustedes no han querido. Dios permita que los que estamos aquí vayamos corriendo bajo sus alas. Cada vez que haga falta, cada día, cada noche, en cada momento que tengamos la necesidad de Él, podamos ir corriendo hacia Él y podamos soltar la bendita actitud de víctima. Amén. Gracias por ese amén, mi amor. También gracias por ese amén, Cochita. Ahora, ¿cómo te hace sentir saber que Dios está contigo? No creer, saber. Porque justo ayer yo experimenté esto en mi expresión emocional, Señor. Y después, yo sé que tú estás conmigo. Cambió por completo mi propia emocionalidad. Porque el Espíritu Santo me hace recordar, Él está contigo. Y cuando yo digo, tú estás conmigo, ya el asunto cambia. Ok, pero en medio de mi necesidad humana, déjame saber qué quieres que haga. Y comienzo a pedir de una manera muy diferente, pero muy diferente. Entonces, ¿qué quiero decirte? Y esta es mi primera conclusión. Solamente van a haber dos y un cierre. Mi primera conclusión, tómale foto, guárdalo, escríbelo,
Tatúatelo, no, mentira, no dije eso. Eso fue un pensamiento que se me escapó. En las tablas de tu corazón. Ah, ya lo arreglé. El Dios que me ve merece mi confianza. Dile al que está a tu lado, el Dios que te ve merece tu confianza. Si Él está constantemente atento a ti, a tu vida, y tú sabes que en todos los detalles, en todos los tiempos, en todas las situaciones puedes contar con Él, definitivamente no es justo que no confiemos en Él. El Dios que te ve merece tu confianza. Ahora, vamos a ir a la segunda parte de esta enseñanza y donde vamos a ir cerrando. La segunda parte de esta enseñanza tiene que ver con la palabra sígueme. Nosotros muchas veces romantizamos lo que sucedió en la palabra, en los evangelios, cuando Jesús llegaba hacia uno de sus discípulos y le decía, sígueme. De hecho, yo la primera vez que lo leí pensé, ¿cómo habrá sido la mirada de este tipo que le dijo a alguien, sígueme, y dejó todo y se fue con ellos? Digo, aquí tiene que haber una especie de hipnosis celestial. O sea, tiene que haber ejercido algún poder sobrenatural sobre ellos. Pero cuando estudias un poco más a profundidad la cultura judía, te das cuenta que sí, obviamente era Jesús, pero es más natural de lo que parece. ¿Por qué? Porque los discípulos en ese tiempo, en el sistema educativo judío, era muy diferente al sistema educativo nuestro. Los niños a los 5, 6, 7, 8 años se sabían la Torá de memoria. ¿Cuántos han tenido problemas para aprenderse 2 versículos? Entonces estos niños se sabían el Pentateuco completo a los 5 años, 6, 7. Y ya los libros completos de los profetas a los 12, 13. Se los sabían de memoria. Cuando iban a hablar, ellos entonces, después de pasar por lo básico, basiquito, aprenderse todo el Antiguo Testamento de memoria, eso era lo básico. Después que tenían lo básico, entonces escogían a un rabino. Ellos, los discípulos miraban, quiero seguirlo a él. Entonces iban y le decían, quiero seguirte. Entonces el rabino le hacía preguntas. Bueno, ¿cuántas veces aparece esta palabra en tal sitio? O ¿cómo interpretas tú la profecía de tal cosa? ¿Cómo tú, después que le hacía varias preguntas, lo evaluaba y le decía, lamentablemente no eres digno de ser mi discípulo. Así que ve y aprende el oficio de tus padres. Si eres pescador, vaya para allá con sus pescadores. Si es carpintero, vaya con su carpintero. Pero no puedes ser mi discípulo porque no encuentro en ti la cualidad suficiente para ser mi discípulo. Ahora, si el rabino lo conocía y decía, este tipo tiene potencial, creo que puede ser como yo, esta era la cualidad. Después de años de estudio, tú tienes el potencial de ser como yo. Entonces le decía una sola palabra que tenía el poder de cambiarle la vida a este joven para siempre. Y esa palabra era, ¿cuál era la palabra? Sígueme. Entonces, ¿dónde el Señor consiguió a sus discípulos? ¿Dónde los consiguió? Por lo menos a 4 de ellos que son los más fáciles de recordar. ¿Dónde los consiguió? Pescando. ¿Qué quiere decir eso? Que habían sido desechados, que eran de los vil y los menospreciados, como nosotros. A nosotros no nos gusta, nos sentimos como que. Pero es la verdad. De lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que a todos los que estamos aquí, dile al que está a tu lado, no mentira, no le digas eso. Pero definitivamente Dios nos dijo, sígueme a personas que no calificábamos. Y de hecho, cuando Él le dice, sígueme a uno de estos, por ejemplo, a Pedro, fue como, o sea, todo el tiempo me rechazaron. Todo el tiempo me vejaron, todo el tiempo terminé haciendo lo que me tocó. Pero ahora tú me dices, sígueme. Claro, dejo esta vergüenza y me voy contigo. ¿Me doy a entender? Entonces, es más natural de lo que parece. Y tiene un poder increíble. Ahora, cuando hablamos de discipulado y cuando hablamos de seguir, hay un tema que para nosotros también tiene una diferencia muy grande y que es difícil de comprender.
Nosotros en el pensamiento griego comprendemos para obedecer. Adquirimos conocimiento, lo evaluamos y después decidimos si lo hacemos o no. ¿A cuánto les ha pasado, honestamente? Uno dice, ¿cómo funciona esto? Ah, no me gusta. ¿Cómo funciona esto? Ah, me parece que me conviene, lo voy a hacer. Esa es nuestra manera de aprender, pero no era así entre los discípulos. Los discípulos tenían que obedecer para entender. Ve y saca un pescado y cuando lo saque va a haber una moneda en su boca y vas y le pagas a la gente. ¿De cuándo acá los pescados tienen monedas en la boca? No tiene sentido. No puedo comprender para obedecer. Tengo que obedecer, sacar el pescado, y ahora comprendo, después de obedecer. ¿Me doy a entender? Cuando Jesús nos da órdenes en la palabra, es para que obedezcamos y luego entendamos. No es para que adquiramos conocimiento como los griegos. Ah, sabemos mucho, pero no aplicamos nada. Esa es la consecuencia. ¿Cuánto sabemos los cristianos? Muchísimo. ¿Cuánto aplicamos? No sé, varón. Porque sabemos más de lo que aplicamos. Pero el discipulado hebreo era diferente. Ve y busca, vas a irte a la oficina, para aquel lado, y vas a conseguir un pollino, lo vas a agarrar. Cuando el tipo te diga, ¿para dónde agarras eso? Tú le dices, el maestro lo necesita. Y él te lo va a dejar llevar. ¿Cómo podían ellos comprobar eso? Tenían que ir. Tenían que agarrar el pollino. El tipo, el maestro, ok. Berro, el maestro tenía razón. Pero lo sabían después de obedecer, no antes. Para nosotros se hace imposible poder comprobar la voluntad de Dios a menos que obedezcamos. Ahora, ustedes me dijeron cuando comenzamos que ustedes podían obedecer si la persona era digna de confianza, si era íntegro, si era, ¿qué más dijeron? Recuérdenme, ejemplo, si era testimonio, si tenía tal. Dígame, ¿acaso Dios tiene testimonio, ejemplo, integridad y todo lo que ustedes pidieron? La respuesta es, 1, 2, 3, sí. La pregunta es, ¿y entonces? Nos encanta hacernos los Willy. El asunto es que en el Señor funciona obedecer para comprender. Dígale al que está a su lado, por favor, obedecer para comprender. He estado viendo algunos videos de gente que enseña, que son expertos en su área. Por ejemplo, gente que hace trading. La gente que hace trading, que le va muy bien y que hace millones haciendo trading, le dicen a los discípulos, ¿tú quieres que yo te enseñe? Sí, la primera condición es que obedezcas primero. No vas a estar convenciéndote de que tengo razón. Haz lo que te digo y después vas a ver. ¿Cuántos han hecho un curso con un experto alguna vez? La condición es obedece y después ves. ¿Es o no es? Ah, pero en la iglesia no. Convénceme para ver. Y después que me convenzas y me convenga, entonces lo hago. Por eso hay mucha gente predicando, da tanto porque Dios te va a dar tanto. Porque claro, es que la gente se mueve por lo que le conviene y no se mueve por fidelidad. Y para Dios es más importante ser fiel que ser conveniente. Constantemente estamos siendo probados por fidelidad. ¿Vas a ser fiel a tu esposa? ¿Vas a ser fiel a la administración de tus finanzas? ¿Vas a ser fiel a los que te abrieron puertas? ¿Vas a ser fiel a tus discipuladores, a tu pastor, a tu iglesia? ¿Vas a ser fiel constantemente? ¿Le vas a ser fiel a Dios en final término? Y muchas veces tenemos que decidir entre ser fieles, aunque no convenga momentáneamente, porque la fidelidad a Dios siempre conviene, pero no como queremos, cuando queremos y donde queremos. Te pongo el ejemplo de Agar que pusimos ahora. Se le aparece el ángel del Señor y le dice, devuélvete a Sara. Eso no era lo que ella quería. Yo me imagino, imagínense conmigo, por favor, tengamos imaginación. ¿Qué esperaría Agar en medio del desierto, embarazada, sin agua, sin tierra, sin familia? Yo me imagino que oraría a Dios
para que viniera un tipo fuerte en caballo, millonario, vestido de ropas reales, que la cargara y le dijera, ahora ese será mi hijo y tú serás mi esposa. Vamos. Y resuelto todos los problemas. No, más o menos, ¿no? Levante la mano quien está de acuerdo conmigo. Una mujer embarazada en el desierto podía esperar algo así. ¿Sí? Hay muchos que no. Cuéntenme, ¿qué podría esperar? Es más o menos lo que esperaba. Pero el ángel del Señor le da una promesa y le dice que se devuelva a obedecer a su ama. A la ama que la está oprimiendo. Señor, ¿por qué tiene que ser difícil? Pero después que ella obedeció, ella vio el plan de Dios. Ella salió con su hijo y Dios hizo de ella una gran nación. Ahora, mis hermanos, ¿por qué nosotros nos gusta evaluar para poder obedecer? Porque es que obedecer implica cambio. Y el cambio es incómodo. Y normalmente las víctimas no obedecen. Las víctimas buscan excusas. La víctima que tenemos en nosotros, que de hecho es herencia de nuestro padre en la carne, Adán, el que dijo, la mujer que tú me diste, ese que no asumió responsabilidad, eso está ahí. Entonces tú ves un policía y tú dices, no me voy a parar. ¿Por qué no te vas a parar? Porque esos son corruptos. Y tú ves un maestro y tú dices, no, yo me voy a copiar. ¿Por qué? Porque él también se copió cuando era niño. Y de repente formas parte de una sociedad que alimenta tu sentimiento de injusticia, tu sentimiento de víctima. Entonces, si eres una mujer, tú no te vas a sujetar a ningún hombre porque por años hemos sido oprimidas. ¿Sí, no? Como hemos sido oprimidas por años, ahora yo hago lo que me da la real gana. Porque me voy a vengar de todas mis antepasadas que fueron oprimidas. Es que sale espíritu de víctima ahora en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Y lo mismo si eres negro, o si eres blanco, o si eres homosexual, o tienes esa condición. Si cualquier cosa que venga como una minoría, la sociedad te alimenta tu sentimiento de víctima. Y tú te abrazas a tu sentimiento de víctima. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque yo me justifico con eso. Es fácil justificarse desde la víctima. Y la víctima solo obedece cuando le conviene. Por eso gobiernos, no solamente aquí, en el mundo entero, quieren víctimas que obedezcan cuando les conviene. Yo te doy esto, tú haces esto. Yo te doy esto, tú haces esto. Yo te doy esto, tú haces esto. ¿Y qué pasa si no lo hago? No te doy esto. Bueno, está bien, yo lo hago. Toma. Víctima controlable. ¿Me doy a entender? Y no solamente gobiernos, también religiosos. La sociedad entera se aprovecha de las víctimas y por eso quieren más víctimas. Pero déjame decirte algo, tú no eres víctima, porque cuando estás en momentos de dificultad o de injusticia, hay un Dios que te ve. Hay un Dios que es justo, que te ve y te trae justicia. Por eso cuando todo en esta posición de víctima le echamos la culpa al marido, a la esposa, al final le estamos echando la culpa a Dios. Al final, porque ¿quién te dio esa esposa? Dios. ¿Y quién te puso esa autoridad? Dios. ¿Y quién te hizo nacer en Venezuela? Dios. Entonces Dios es el culpable y yo no le voy a hacer caso a un Dios. Justificación, víctima, ahí se queda, mi hermano. En cambio, el discípulo lo primero que hace es humillarse. Acepta. La mujer que me diste, gracias, Señor. Las niñas que me diste, el país que me diste, la iglesia que me diste, y comienza a ser fiel. Por tanto, hay un Dios que me ve. Te voy a poner el ejemplo de Pablo, valga la redundancia, por ejemplo, como Pablo decía en su momento de jactarse, Hechos 22:3, Biblia textual: yo soy un varón judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel. Implica humillación.
Si yo fuera Gamaliel, en este momento, mis discípulos estarían sentados aquí, en el piso, a mis pies, así. Atentos a todo lo que diga su maestro. ¿Para dónde va? ¿Cómo lo hace? Y de paso caminan detrás del maestro. El maestro agarra el cambur y lo abre así. Y ellos habían aprendido que se abría así. Ahora ellos lo hacen como lo hace el maestro. Y empiezan a imitar todo lo que hace el maestro para aprender, porque discipulado es llegar a ser como. Yo te estoy enseñando para que llegues a ser como yo. Eso es discipulado. Por eso no podemos ser discípulos del Señor si no tenemos la posición de humildad, de reconocer y de humillarnos. No sé nada, enséñame. ¿Qué dice? Y a mí me encantaría que esto fuera con Cheo. Es decir, los discípulos de Cheo, siéntense a mis pies y aprendan de mí, que soy manso y humilde. No puedo hacer eso, porque somos discípulos de Cristo y no de Cheo. Yo solo soy un ayudador. Así que el único que merece que tú te sientes a los pies a aprender y a humillarte es Jesús. Y eso es maravilloso. Pero necesitamos estar a los pies para aprender. Ahora, no solamente estamos hablando de esta maravillosa idea de humillación para aprender. De hecho, Jesús mismo dice que al humillarse a lo sumo, aprendió obediencia. O sea, para aprender a obedecer necesitamos humillarnos antes. Entonces tú vas a la Biblia, pon la otra mejilla. Pero eso no me conviene, me van a sacar el otro diente. No es para que pienses. Si tú tienes la posición, si ya tú viste a tu maestro que te ve y tienes la posición de discípulo, es, ok. ¿Ves la diferencia? Pero si yo estoy aprendiendo para escoger que obedezco, no puedo ser discípulo. Yo sé que está fuerte, yo lo entiendo, pero se pone bonito. Escucha esto. Había un niño que tenía una idea de construir un barco con sus propias manos y quería un barco para jugar. Él tenía una casa cerca del río, así que quería un barco. Y veía a otros niños que tenían barcos y él decía, no, pero yo quiero un barco, pero que lo haga yo. Y el niño consiguió poco a poco durante 4 años el dinero para comenzar a construir su barco. Lo hizo y construyó su barco y le quedó increíble. Todos sus amigos eran la envidia de la cuadra. Sus padres estaban orgullosos. No podían tomarle fotos al barco porque no había cámara en ese tiempo, pero pidieron a alguien que retratara el barco para que no se olvidara de la gran obra del niño. Pero un día, mientras él jugaba con su barquito en la orilla del río, vino una crecida y se llevó al pobre barquito. El niño se salvó de broma, salió corriendo, pero vio con tristeza cómo se iba su barco. Diga conmigo, ay. Después que el barco se va, el papá lo lleva de compras a la ciudad y entran en una tienda de juguetes y adivinen qué consiguió. El barco que él había hecho. Así que se puso a pelear con el dueño. Ese barco es mío. Mira, aquí está mi cuadro. Yo lo hice. Ese barco cuesta tanto. No, pero ¿cómo es posible? Ese barco cuesta tanto. No lo puedo ir. Ese barco yo lo compré y lo tengo aquí y lo estoy vendiendo. Entonces el niño se rindió y dijo, ok, vamos a conseguir la plata. 1 año más tardó recogiendo el dinero. Y volvió 1 año después con la esperanza de que no hubiesen vendido el barco. Y cuando llegó, el barco estaba ahí. Lo pagó y lo abrazó. Y le dijo, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. ¿Quién creen ustedes que es ese barco para el Señor? Él me hizo y Él me compró. Así que Él merece mi obediencia. No solamente porque lo hace con ternura, es que Él es digno de mi obediencia. Y mira lo que Él le dijo a los discípulos. Ustedes no me eligieron a mí. Recuerdan que los discípulos tenían que escoger a su maestro. Jesús fue al barco, a la barca, a las redes y le dijo a ellos, hey, vengan y síganme. Entonces dice, ustedes no me eligieron a mí,
yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Ahora, analicemos ese verso. Lo primero que nos dice es que somos doblemente suyos porque Él nos hizo, nos compró y tal vez tres veces suyos porque también nos eligió. Si tú estás aquí fue porque el Señor te eligió. No hace falta que te convenza de eso. Porque no podrías estar aquí si no fuera porque Él te atrajo con lazos de amor. Tú no estás buscando a Dios, Dios te buscó a ti. Levanta la mano, ¿quién tiene eso claro? Muy bien. Ahora, si tenemos eso claro, Él nos hizo, Él nos compró y Él nos eligió. Déjame decirte algo clave de elegir. Él te eligió porque cree que tú puedes ser como Él. Dicen, no, pero tanto así, pastor. Te lo puedo demostrar bíblicamente. El objetivo es que Cristo sea formado en ti. Que en todo crezcas hasta el varón perfecto que es Cristo Jesús. Que en todo seamos como aquel que es la cabeza que es Cristo Jesús. Y Él mismo dijo antes de irse, escuchen, cosas mayores harán porque yo voy al Padre. Así que ¿cuál es el objetivo? Que seamos como Él. Y Él nos eligió para que seamos como Él. Y usted me dirá, pero ¿eso qué tiene que ver? Voy cerrando. Para los que están nerviosos por la hora. ¿Recuerdan en la barca el miedo, el fantasma? No, es el Señor, no tengan miedo. Otra cosa que yo normalmente mitificaba era, ¿cómo es posible que Pedro haya dicho, Señor, si eres tú, haz que yo vaya contigo? No tiene sentido. Es la primera vez en la historia de la humanidad y de Israel que ven a un hombre caminar sobre las aguas. Pero ¿saben por qué Pedro le dice, quiero ir contigo? Porque Pedro sabía que si él le dijo, sígueme, es porque Dios, Jesús, había visto en él el potencial de ser como él. Así que todo lo que el maestro haga, yo lo puedo hacer también. O estoy llamado a ser formado para hacerlo. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Así que Pedro, entre todos los que estaban en la barca, fue el único que dijo, pero si él puede, quiere decir que yo también voy a poder. No es una idea loca, es que se supone que el maestro lo llamó a ser como él. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces, si Dios te llamó a ser como Él, tanto así que te manda, los mandó de 2 en 2, vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios. ¿Se imaginan eso? Aquí está el primer enfermo. Perro. Los discípulos, primer enfermo, acababan de ser enviados por Jesús. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que hemos visto es que el maestro haga, pero funcionará. Porque yo lo he visto a él hacer. Una cosa es que tú veas a Jesús hacer milagros y otra cosa es que Dios haga milagros a través de ti. ¿Me entiende la diferencia? Y de repente oran y se levanta. ¡Ah! ¡Loco, funciona! ¿Te imaginas? Es una cosa que si no hubiesen obedecido el mandato, ¿hubiesen experimentado eso? No. Estarían sentados diciendo, amén. ¿Te toca predicar, hermano? Sí. Bueno, tenemos que obedecer, hermano. Obedezca, ¿oyó? Porque la palabra dice que obedezca. Amén. Amén. Dios le bendiga. ¡Qué vacío sería eso! ¡Qué absurdo sería eso! Pero qué increíble es cuando tú vas, obedeces y compruebas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque estás obedeciendo lo que te dijo. Son 2 historias diferentes. Y por eso el maestro le dijo, ven, sígueme. Y es lo mismo que tu maestro te dice a ti hoy. Y cierro con decirte que el Dios que me escogió merece mi obediencia. El Dios que te ve merece tu confianza. Y el Dios que te escogió merece tu obediencia. Me encantaría poder decir esto de otra manera. ¡Arrepiéntate! Ay, Señor. Pero creo que Dios quiere enamorarte más que gritarte. Creo que Dios quiere convencerte de que vale la pena
vivir para Él, obedecerle a Él y experimentar lo que Él te manda hacer. Porque cuando lo experimentas es muy diferente a cuando solo te sientas, escuchas y evalúas qué aplicas y qué no. Y quiero decir que no estoy diciéndoles que hagan lo que yo digo. Estoy diciendo que hagan lo que Jesús dijo. Porque si dijera, hagan lo que yo digo, este mensaje sería peligroso y estaría jugando con tus emociones. Pero escúchame, yo no soy el niño del barco. El niño del barco es Jesús. Jesús fue el que te hizo, el que te compró y el que pagó por ti y el que te escogió. A Él es al que le debemos obediencia. Y si yo digo evangelicen, Dios también, háganme caso. Pero si yo digo pégale a tu esposa, no me haga caso, me volví loco. ¿Me doy a entender? Entonces me encanta la enseñanza que dio Simón el domingo pasado. Me encanta en base a ir transformando tu entendimiento, a ir reemplazando lo que aprendiste con lo que debes hacer ahora. Pero tenemos que hacerlo. No podemos, sí, increíble, está brutal eso. Sería bueno que lo hiciéramos, ¿verdad? El mundo sería diferente, ¿verdad, chamo? Sí, chamo, sería increíble. Nuestra familia sería diferente, ¿verdad, mi amor? Sí, si tú me honraras y me amaras y me obedecieras y no me gritaras como me gritas, sería increíble nuestra familia. Sí, y si tú proveyeras y trajeras todo para la casa, también sería increíble. Sí, ¿verdad? Sería increíble. ¿Y por qué no lo hacemos? Es mucho trabajo. Es más difícil. Requiere más responsabilidad. Requiere que nos humillemos. Requiere que cambiemos. Requiere que dejemos de procesar lo que no tenemos que procesar y que comencemos a obedecer lo que Jesús dijo. A mí no me hables así. Cuando te calmes hablamos. Eso es fácil. Escuchar sus gritos no es tan fácil. Pero cuando te calmes hablamos y me voy, no funciona. No funciona. Lo que el Espíritu Santo me dijo, cállate y escúchala, fue duro. Yo escuché mis 7 gritos. Pero después que terminó de gritar, me dijo, y me abrazó y se puso a llorar. Yo dije, nos volvimos locos en esta casa. Pero después de eso, después de la primera imagen que se me vino de nos volvimos locos, dije, funciona amarla. Porque está brava, está alterada, no estoy aquí para satisfacer mis deseos, porque si fuera así, no, a mí no me hables así, a mí me tratas como un rey. No funciona así. Tú estás aquí para amarla a ella. Y lo que Dios te dice a ti es, ámala como Cristo amó a la iglesia. Eso no es fácil que te lo digan. Lo que le digo a los hombres cuando vienen con el drama, ¿no? Viene con un drama medio femenino. Ay, pastor, usted no sabe lo que ella me hizo. Mira, no se sujeta, mira esto, mira lo otro, mira lo otro. Mira lo otro, mira lo otro, mira lo otro. Mira, no hace esto y mira, no hace lo aquello. Y yo, Señor. Búsqueme la manopla, Dios mío. Ok, ¿terminaste? Sí. ¿Qué dice Jesús? Que la ame. ¿Lo estás haciendo? No. Dale, bro. O sea, yo entiendo. O sea, te aseguro que te entiendo. A mí se me revuelven las emociones, me provoca matarla de vez en cuando. Y no son 1, ni 2, ni 3, ni 4. Ni 5, porque a veces viene la mamá y la suegra. Son más. Y me provoca reaccionar. Pero se supone que el hombre soy yo. Entonces yo tengo que ser el hombre de la casa. Tengo que aguantarme, tengo que sacrificarme, tengo que bendecir a mis mujeres, tengo que ayudar, tengo que proveer, tengo que trabajar. Es lo que a mí me corresponde. Eso fue lo que él me enseñó. Y cuando lo hago, tú ves que yo llego. Ahorita llegué de viaje, bueno, ellas llegaron a mí porque yo estaba aquí. Y salen corriendo a abrazarme. Yo he visto otros papás llegar a casa que no pasa eso. He visto otros maridos llegar a casa y no pasa eso. Entonces uno dice, hey, me conviene obedecer. Es duro,
corresponde sacrificio, implica trato del Señor, implica trabajar mi carácter, humillarme delante de alguien. Pastor, no sé cómo hacer esto. Hermano, Simón, ayúdame con esto. Implica ser llamadas humillándome, poniéndome en los zapatos de un discípulo y trabajarlo, pero el resultado es mucho más glorioso. Yo estoy aquí cantando, tu fidelidad sigue persiguiéndome, yo estoy con los ojos cerrados y de repente los abro y tengo 4 mujeres pegadas así, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Y yo digo, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Es demasiado fiel Dios. Pero su fidelidad se conecta con mi fidelidad. Su fidelidad puede perseguirme hasta el día de mi muerte sin ningún fruto y que bueno, me salvé. Llegué para el cielo así como dicen por ahí, así que ¡cha! Llegué con las nalgas descubiertas. ¿Sí me explico? Pero no tendría por qué ser así si yo comienzo a obedecer hoy. ¿Me doy a entender? Entonces, mis hermanos amados, Dios se merece tu confianza y Dios se merece tu obediencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por eso.